Este podcast llega a ustedes gracias a los donativos que nos hacen en www.buymeacoffee.com/El Poeta Vampiro, donde encontrarán poemas, cuentos, blogs y videos exclusivos. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast del Poeta Vampiro. Mi nombre es Eddie Fuentes, quien los saluda desde la Ciudad de México. En lo personal, la música para mí es algo que ha sido esencial desde la historia de mi vida. En primera, cuando era niño, escuchaba a Los Que Payasos, escuchaba a Elvis Presley, escuchaba a Frank Sinatra. Siempre fui un niño y un adolescente muy extraño. No escuchaba cualquier cosa, no escuchaba cualquier grupo, no escuchaba a cualquier persona, cualquier cantante, ¿no? Era como que enemigo de las culturas populares, de las canciones populares. Desde niño no me dejaba llevar por lo que escuchaban en las fiestas de mi casa, o no me dejaba envolver por los artistas que te metían en la televisión o en la radio, que estuvieran todo el tiempo programándolos, todo el tiempo pasándolos. No me dejaba envolver tanto por eso. En ese tiempo, pues obviamente que los que más programaban era Timbiriche, era Luis Miguel, era Menudo, era Parchís, era todo ese tipo de grupos, ¿no? Eran los años 80, entonces pues yo no me dejaba llevar tanto por eso, ¿no? Yo era más del tipo de que escuchaba, como les digo, a Los Que Payasos, escuchaba a Elvis Presley, o sea, un niño escuchando a Elvis Presley, un niño escuchando a Frank Sinatra, muy influenciado, sí, por mi padre, muy influenciado. Mi cultura musical fue influenciada totalmente por mi padre, pero también por cosas extrañas que yo iba escuchando, ya sea en la calle, en la televisión, en el radio. Ponía mi grabadora, una grabadora con lucecitas, no sé si se acuerden que en ese tiempo estaban como muy de moda ese tipo de grabadoras con LEDs en las bocinas. Entonces ponía mis cassettes de Los Que Payasos. En ese tiempo escuchaba también a La Maldita Vecindad. Tenía yo creo como 7, 8 años escuchando a La Maldita Vecindad, a Los Caifanes. Escuchaba pues muchos tipos de canciones extrañas para un niño, ¿no? Pero desde ahí fui formando mi cultura musical. Ya creciendo, obviamente, llegó un tiempo en el que me obsesioné mucho con Miguel Bosé. Escuchaba a Miguel Bosé a cada rato. Tenía todos sus discos, sus canciones. Me acuerdo que yo creo el primer disco que compré ya con mi dinero, y que compré con lo que fui juntando de los domingos y todo eso, fue uno de Los Hombres G. Me regalaron en alguna ocasión un disco de éxitos de The Cure, de Green Day, en disco de vinil, que bueno, pues ahorita están muy de moda los viniles, pero discúlpenme para los que les encantan los viniles, pero para mí son un terror, porque eran pilas y pilas de discos que pues no cabían por ningún lado, ya estaban por toda la casa. Y entonces yo regresar a comprar un vinil, yo no, jamás lo volvería a hacer, jamás. De hecho, solamente conservo algunos de colección, como por ejemplo tengo uno de los Beatles,
Tengo uno de Frank Sinatra de colección, algunos así de colección nada más de ese tiempo. Pero yo regresar a comprar viniles, jamás en la vida. Eso fueron para mí un terror, porque no, andaban por toda la casa. Pero bueno, y más en la adolescencia, pues ya escuchaba cosas más extrañas, mucho más extrañas para un adolescente, como jazz, música clásica. Escuchaba mucho a Tchaikovsky, a Chopin, escuchaba mucho a Brahms, escuchaba mucho a Franz Liszt, escuchaba pues mucho, ¿no? Entonces, como se podrán imaginar por todo lo que les estoy contando y todo lo que les estoy diciendo, pues hoy vamos a hablar de la poesía lírica, qué es, cómo se compone, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que pues comencemos. La poesía lírica, del griego lyrik, y de lira, es la forma poética que expresa tradicionalmente un sentimiento intenso o una profunda reflexión, ambas ideas como manifestaciones de la experiencia del yo. Para los griegos antiguos, la lira era un instrumento musical creado por Hermes o Polinimia y cuya ejecución, entre otros, se encargaba a Erato, la musa griega de la poesía. Aristóteles en su Poética hace mención a la poesía lírica para ser cantada junto a la cítara, junto a la dramática, la epopeya, la danza y la pintura como otras formas de mimesis. El adjetivo lírico aparece por primera vez en el siglo XV, haciendo mención a la poesía griega antigua que era cantada y distinguida de esta manera de la poesía dramática o narrativa. Y en el siglo XVI se define más como una forma de expresión más subjetiva que concierne principalmente al dominio de los sentimientos privados. La poesía lírica popular se refiere a canciones, cantos y romances. El lirismo, la poesía lírica, se encuentra ausente como tal en la poética aristotélica, y el adjetivo lírico no aparece hasta finales del siglo XV con un significado unido al dominio de la música. Durante la antigüedad se aplicaba a los poetas que componían sus poemas para ser recitados con el acompañamiento de la lira. Técnicamente, el técnico se aplica a la poesía grecolatina de la antigüedad: Teócrito, Píndaro, Anacreonte, Virgilio, Horacio, Cátulo, Safo, etc., junto a géneros como la elegía. También se aplica junto a la música característica de los trovadores y los troveros de la Edad Media, y a sus sucesores que cantaban los temas típicos de la revendrie y del amor cortés, junto a los chansons de toilette, las salvas, los pastorales, las leyes, los rondeaux o las baladas. A mediados del siglo XVI, Pierre de Rosand, en oposición al estilo elevado de la tragedia, escribe de su Petite Lyrique Musique, que canta l'amour qui pointe. El concepto de que hoy en día que la misma es una expresión de los sentimientos y sensaciones íntimas proviene de una definición dada en 1755 por Charles Bouteux en sus Principios de la Literatura. Decía: se dice de la poesía que expresan los sentimientos íntimos del poeta y al mismo tiempo que trata de la parte real de los sentimientos y de los sentimientos falsos, simulados por el poeta. Se inicia entonces la concepción moderna del lirismo por encima de la condena de los autores vanos, de églogas o de las elegías que hacía por ejemplo Nicolas Boileau en su Arte poética, diciendo: sus arrebatos no son más que frases vanas. Sin embargo, el lirismo será considerado durante 2 siglos, el siglo XVII y el siglo XVIII, como una orientación menor desvalorizada de la poesía,
a costa de la poesía épica, narrativa o dramática, a menos que se encuentre al servicio de un sentimiento religioso. La palabra lírico guarda todavía su relación primera con la música mediante la expresión del término obra lírica, que designa en el siglo XVIII Voltaire, una obra tipo ópera u opereta, puesta en escena y cantada sobre el escenario de un teatro, un sentido que se le da también al arte lírico y por lo tanto también al artista lírico. El sustantivo lirismo aparece por primera vez en el siglo XIX. La primera ocurrencia conocida es de 1929, en una carta donde Alfred de Vigny, que dice el lenguaje que debería ser de la tragedia moderna, hablando del lirismo más alto. El término entonces se aplicará a los movimientos del alma que serán una de las características del romanticismo de su época. La poesía lírica la desarrolló el músico y poeta Tepandro en la isla de Lesbos. Para los antiguos griegos, la poesía lírica tenía un preciso significado técnico, verso que es acompañado por la lira u otro instrumento de cuerda. El poeta lírico fue diferenciado del escritor de las obras, aunque el drama ateniense incluía odas corales en forma de lírica, como el autor de versos trocaicos o yámbicos, los cuales eran recitados, o el escritor de elegías acompañado por una flauta más que por una lira, y el de la épica. Los alumnos helenísticos de Alejandría instauraron un canon de 9 poetas líricos considerados en especial importancia. Algunos de estos poetas, músicos arcaicos y clásicos, son Safo de Metilene, Alceo de Metilene, Anacreonte y Píndaro. La lírica arcaica se caracteriza por una composición estrófica y por una ejecución musical. Algunos poetas como Píndaro extendieron las formas métricas a una tríada, que constaba de una estrofa, una antiestrofa, métricamente igual a la estrofa, y un epodo, el cual no coincide con la estrofa. Entre los principales poetas romanos del periodo clásico, solo Cátulo y Horacio escribieron poesía lírica, que sin embargo no había sido escrita para ser cantada, sino para ser leída o recitada. Lo que permanecieron fueron las formas, los metros líricos de los griegos adaptados al latín. Cátulo fue influenciado por el verso griego arcaico y helénico, y perteneció a un grupo de poetas romanos llamados neoteroi, poetas nuevos, que rechazaban la epopeya, siguiendo la influencia de Calamico, y en su lugar compusieron breves y muy refinados poemas de variados temas y géneros métricos. Las elegías de amor romanas de Tributo, Propecio y Ovidio, Amores heroídas, focalizadas en el yo poético y en la expresión del sentimiento personal, pueden constituir el antecedente de la poesía lírica medieval, de la poesía lírica renacentista, romántica y moderna. Pero tales trabajos fueron compuestos mediante el uso didáctico elegíaco y por lo tanto no son poesía lírica en el sentido antiguo del término. En China, una antología de poemas de Qu Yuan y Song Yu, las elegías de Chu definieron una forma de poesía que provenía del área de Shu durante el periodo de los reinos combatientes. Como un nuevo estilo literario, Chu Xi abandonó los clásicos versos de 4 caracteres usando en los poemas de Shi Jing y formó versos de diversas longitudes. Como les digo, las canciones que conocemos ahorita son parte de la poesía lírica. Obviamente son subgéneros, o sea, hay muchos géneros de la poesía lírica.
Y en la antigüedad, obviamente, pues no existían los instrumentos que existen ahorita. No existían los sintetizadores, no existían las baterías, no existían las guitarras, no existían pues nada de eso, ¿no? Entonces pues se apoyaban de estas liras. Y en la época medieval, pues obviamente que también de los instrumentos que había en esa época, ¿no? Entonces vamos a seguir viendo que cada periodo o cada movimiento de la historia de la poesía pues va cambiando las cosas, ¿no? Pero lo que no cambian pues son las características. ¿Cómo podemos reconocer una poesía lírica? Pues principalmente los reconocemos por los sentimientos del autor, o prácticamente porque desborda sus emociones en él. Por esto el poeta puede expresarse en primera o en tercera persona, en modelo del personaje expresado. Además, el autor que transmite un determinado estado de ánimo, es decir, la poesía lírica se suele caracterizar por una introspección y la expresión de esos sentimientos. Un poeta no narra una historia propiamente dicha. En él no se desarrolla una acción, sino que el poeta expresa de manera inmediata y directa una emoción determinada. En la poesía lírica existe un esfuerzo de interpretación del lector que debe estar cuando menos algo habituado a esta forma de expresión literaria. Suele haber una gran acumulación de imágenes y de elementos de valor simbólico, metáforas, etc. La mayoría de los poemas líricos se caracterizan por su brevedad. No es recurrente que pasen los 100 versos, y debido a esa brevedad hallamos una mayor concentración y densidad que en el resto de los géneros literarios. Un poema es la expresión directa del sentimiento del poeta hacia el lector. Esto es, que debe ser considerado una especie de confidencia hecha a solas. Y es lo que les decía al principio de los podcasts, cuando les hablaba de para qué servía, ¿no? Es como, es un archivo del corazón, de los sentimientos del ser humano. Y nosotros estamos dándole esa confidencia a los demás. Y es por eso que les decía, cuando tú haces un diario, se convierte en poesía cuando tú ya lo muestras a los demás. La poesía lírica, al ser eminentemente subjetiva y estar expresada con gran frecuencia en primera persona, se convierte así en un relato autobiográfico. Aunque no hemos de confundir el yo del poema con el autor, ya que puede estar expresando unos sentimientos que no siente en realidad, con lo que el poema no sería un ejercicio estético. Cuando tú escribes poesía, muchas veces a lo mejor estás feliz pero quieres escribir algo triste, o estás triste y quieres escribir algo feliz. O por ejemplo, puedes estar queriendo hablarle a alguna persona, escribirle a una persona que no existe. Entonces por eso por eso se le llama arte, y por eso es el arte estético, ¿no? Porque muchas veces no es realmente lo que estás sintiendo, muchas veces no es realmente lo que estás pasando. A lo mejor estás escribiendo lo que te pasó hace 2 años, o lo que te puede ocurrir dentro de 20 años, ¿sí me entienden? No es tan objetivo en ese sentido, ¿no? Por eso, pues obviamente
el arte es subjetivo y pues obviamente que cada persona le da la interpretación y le llega el sentimiento pues que tenga en ese momento, ¿no? Entonces pues así es esto. Además, los poemas líricos suelen ajustarse a unas normas formales que los caracterizan, como versos, estrofas, ritmo, rima, englobadas todas ellas bajo la denominación de métrica. ¿Qué es un verso? Vamos a darles una pequeña introducción de lo que es un verso. Obviamente va a haber un podcast dedicado 100% a lo que es un verso, pero pues ahorita nada más para que entiendan cómo está estructurada la poesía lírica, les voy a dar una breve descripción de qué es un verso. Un verso es una unidad en la que comúnmente se divide un poema, superior en tamaño al pie, pero inferior a la estrofa. Usualmente detallan una imagen poética y rítmica dentro del cuerpo del poema, y en la poesía clásica o tradicional solían vincularse a los demás de la estrofa a través de la rima, esto es, la repetición fonética de su última sílaba o letra. Una cantidad determinada de versos pueden componer una estrofa. Esto es muy notorio en las canciones y en los poemas de antaño, como los sonetos, compuestos por 4 estrofas, 2 de 4 versos y 2 de 3. Aunque dicha estructura también se considera pasada de moda en la poesía contemporánea, que tiende a la libertad absoluta de formas. Llegado el momento, les voy a hablar del verso libre. ¿Qué es una estrofa? En métrica se le llama estrofa a un grupo de versos seguidos de un punto y aparte, de un punto y seguido o de un punto y coma, o también como versos, las palabras o renglones unidos por una serie de criterios fijos de extensión, rima y ritmo. Como les digo, también va a haber un podcast dedicado a todas estas partes. Versos, estrofas, ritmo, rima, métrica. Va a haber un podcast específico, pero bueno. ¿Qué es el ritmo? El ritmo es un recurso fundamental en la visualidad y viene del griego ritmos, o cualquier momento regular y recurrente, o sea, una simetría. Puede definirse generalmente como un movimiento marcado por la sucesión regular de elementos débiles y fuertes, o bien de condiciones opuestas o diferentes, es decir, un flujo de movimiento controlado o medido, sonoro o visual, generalmente reproducido por una ordenación de elementos diferentes del medio en cuestión. El ritmo, pues creo que todos sabemos lo que es un ritmo gracias a la música, ¿no? Existen diferentes tipos de ritmos. Por ejemplo, podemos ir marcando el ritmo de cualquier cosa, de la música, por ejemplo. Si nosotros empezamos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ahí estamos creando un ritmo, 1, 2, 3, 4, pero podemos cambiar de ritmo y podemos acentuar otro número, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, o cambiando así. O sea, ir generando diferentes patrones, diferentes loops, digamos, de acentos entre un sonido y el otro. Y lo mismo pasa en la pintura, lo mismo pasa en la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, podemos ver el ritmo de las personas que van caminando. Unas suben, otras bajan, otras caminan de un lado, otras caminan del otro. Se va creando un ritmo entre todo ello.
Y pues también, obviamente, en las palabras. En las palabras encontramos ese ritmo. Por ejemplo, yo siempre les doy el ejemplo cuando están creando poesía. Pues tú cuenta esos 4, ¿no? Puedes decir 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y entonces en vez de números vamos a cambiarlo a palabras. Hoy la luna es azul. Hoy la luna es azul. Hoy la luna es azul. Y podemos ir cambiando a el cielo es negro. El cielo es negro. El cielo es negro. La luna es azul. El cielo es negro. Y así nos vamos siguiendo ese ritmo. ¿Qué es la rima? La rima es la repetición de una secuencia de fonemas a partir de la sílaba tónica al final de 2 o más versos, que es uno de los... Creo que es, pues, la mayoría de nosotros conocemos lo que es un verso, ¿no? Lo que es un verso. Lo que es una rima. Se usa mucho en el rap, se usa mucho en la frase de hice un verso sin esfuerzo. Verso, esfuerzo. Termina en la misma sílaba tónica en cuestión. O sea, al final. Verso, esfuerzo. Abeja, oveja. ¿Y qué es la métrica? La métrica es el conjunto de todo lo que vimos. El conjunto de la estrofa, el ritmo, la rima, etc. Que está llena de regularidades formales y sistemáticas que caracterizan esa poesía versificada o la prosa rítmica. El estudio métrico comprende 3 partes fundamentales, aparte de las que vimos: el verso, la estrofa y el poema. Y bueno, otra de las características de la poesía lírica es con el fin de lograr un discurso lo más bello posible o una crítica a la sociedad. Los autores se valen de los recursos literarios o estilísticos. La unión de la temática sentimental, la métrica, la depuración lingüística y los recursos literarios recibe el nombre de poética. Así, la poética de un autor o de un movimiento literario concreto será el conjunto de rasgos que los caracterizan e individualizan frente a otros autores o movimientos literarios respectivamente. Mucha de la poesía lírica no busca inmortalizar la elegancia de la palabra a través del escrito, sino más bien destacar en palabras sencillas el cuerpo, mente y alma del relato, la circunstancia, el mensaje y el sentimiento, es decir, su esencia. Y lo mismo, obviamente, lo podemos ver en todos los ejemplos que les he dado, tanto con Safo de Lesbos como con Acreonte, como con Píndaro, pero también con todas las canciones que vemos, que escuchamos en la actualidad. Y vamos a ver otro ejemplo de poesía lírica, que de hecho es un poema que se llama Soneto, de Lope de Vega. No es un soneto, es una poesía lírica llamada soneto, pero bueno, dice así. Soneto, por Lope de Vega. Un soneto me manda ser violante, que en mi vida me he visto en tanto aprieto. 14 versos dicen que es soneto, burla burlando van los 3 delante. Yo pienso que no haría consonante, y estoy a la mitad en otro cuarteto. Mas si me veo en el primer terceto, no hay cosa que en cuartetos que me espante. Por el primer terceto voy entrando, y
parece que entré con pie derecho, pues fin con este verso le voy dando. Ya estoy en el segundo y aún sospecho que voy los 13 versos acabando. Contad si son 14, que ya está hecho. Y si ustedes leen, si ustedes cuentan, son 14 versos. El segundo ejemplo que les voy a dar es de un autor anónimo llamado Romance del Conde de Arnaldos. Y dice así: quien hubiera tal ventura sobre las aguas del mar, como hubo el conde Arnaldos la mañana de San Juan, yendo a buscar la caza para su falcón cebar, vio venir una galera que a tierra quiere llegar. Las velas trae de seda, jarcias de oro torsal, áncoras tiene el de plata, tablas de fino coral. Y el siguiente ejemplo es de Garcilaso de la Vega y se llama Soneto 23. En tanto de la rosa y la azucena se muestra la color en vuestro gesto, y que vuestro mirar ardiente, honesto, enciende el corazón y lo refrena. Y en tanto que el cabello que en la vena del oro se escogió, con un vuelo prestó, por el hermoso cuello blanco enhiesto, el viento mueve, esparce y desordena. Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes que el tiempo airado cubre de nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa al viento helado, todo lo mudará la edad ligera, por no hacer mudanza su costumbre. Marchitará la rosa el viento helado, todo lo mudará la edad ligera, por no hacer mudanza su costumbre. Y el siguiente ejemplo dice así. Se llama A una nariz de Francisco de Quevedo. Érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, era una nariz sayón y suscriba, era un peaje espada muy bárbaro, era un reloj de sol mal encarado, érase una alquitara pensativa, érase un elefante boca arriba, era Ovidia Nazón más narizado. Érase un espolón en una galera, érase una pirámide de Egipto, las 12 tribus de narices era. Érase un narcisismo infinito, muchísimo nariz tan fiera, que en la cara de Anás fuera delito. El siguiente ejemplo de poesía lírica es de Gustavo Adolfo Bécquer y se llama Rima 53. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y en vez con el ala a sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que en vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha al contemplar, aquellas que prendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas de tu jardín, las tapias a escalar, y otra vez en la tarde, aún más hermosas, sus flores abrirán. El siguiente ejemplo se llama Negra Sombra de Rosalía de Castro. Cuando pienso que te fuiste, negra sombra que me asombras, al pie de mis cabezales vuelve haciéndome burla. Cuando imagino que te has ido en el mismo sol que te muestras, y eres la estrella que brilla y eres el viento que sopla. Cuando imagino que te has ido, en el mismo sol te muestras, y eres la estrella que más brilla, y eres el viento que más sopla. El siguiente ejemplo es un fragmento de Ernesto Cardenal que se llama Al perderte. Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido, yo porque tú eras lo que yo más amaba y tú porque era el que te amaba más.
pero de nosotros dos tú piensas más que yo, porque yo no podré amar a otras como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo. El siguiente ejemplo se llama Margarita, está linda la mar, y es un fragmento de Rubén Darío. Margarita, está linda la mar, y el viento lleva la esencia sutil del azar, tu aliento, ya que a lo lejos de mí vas a estar. Guarda, niña, un gentil pensamiento al que un día te quiso contar un cuento. El siguiente ejemplo es de Antonio Machado y se llama 122. Soñé que tú me llevabas por una blanca vereda en medio del campo verde hacia el azul de las sierras, hacia los montes azules una mañana serena. Sentí tu mano en la mía, tu mano de compañera, tu voz de niña en mi oído, como una campana nueva, como una campana virgen, de un alba de primavera. Eran tu voz y tu mano en tus sueños tan veredas. Vive esperanza, quién sabe lo que se traiga a la tierra. Y el siguiente ejemplo es de Juan Ramón Jiménez, se llama El viaje definitivo. Y yo me iré, y se quedarán los pájaros cantando, y se quedará mi huerto con su verde árbol y su pozo blanco. Todas las tardes el cielo será azul y plácido, y tocarán, como esta tarde están tocando, las campanas del campanario. Se morirán aquellos que me amaron, y el pueblo se hará nuevo cada año, y en el rincón de aquel mi huerto florido encallado, mi espíritu errará nostálgico. Y yo me iré y estaré solo, sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido, y se quedarán los pájaros cantando. El siguiente es un fragmento de la canción del pirata de José de Espronceda, que pues antiguamente ya lo tenía en mi canal de YouTube, pero pues lo tuve que eliminar, y ahora pues vamos a hacerlo en Spotify, y vamos a hacerlo en todas las plataformas, ¿ok? Pero bueno, es un pequeño fragmento de la canción del pirata. Con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela, no corta el mar sino el vuela, el velero bergantín. Vergel pirata que me llama por su bravura, el temido en todo el mar conocido, del uno al otro confín. Y el siguiente, se llama Oda o Vida retirada, es un fragmento de Fray Luis de León. Qué descansada vida la que deluye del mundanal ruido, y sigue escondida senda, porque no han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Que no enturbia el pecho de los soberbios grandes del estado, ni del dorado techo se admira fabricado, del sabio moro en jaspe sustentado. Y el siguiente ejemplo es del Marqués de Santillana, se llama Vaquera de la Finojosa. Este está en español antiguo, la verdad no sé cómo leerlo muy bien, pero pues voy a hacer mi mejor esfuerzo. La verdad no tengo idea de cómo se hablaba en esa época, pero pues vamos a hacer un pequeño un pequeño acento español, ¿ok? Entonces no se burlen mucho de mi acento, pero pues así está escrito, pues ni modo, tengo que hacerlo. Moza tan fermosa non vi en la frontera como una vaquera de la Finojosa, faciendo la vía del Catalaveño a Santa María, vencido del sueño por tierra fragosa. Perdí la carrera do vi la vaquera de la Finojosa.
Ok, bueno, pues así se hablaba en ese tiempo y pues hice mi mejor esfuerzo. Espero que no les haya molestado. El siguiente ejemplo es de Jorge Manrique. Se llama Coplas de don Jorge Manrique por la muerte de su padre. Recuerda el alma dormida, avive el seso y el despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. Cuán presto se va el placer como después del acordado, da dolor como nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Y el siguiente ejemplo es de Federico García Lorca, se llama La sangre derramada. Que no quiero verla. Dile a la luna que venga. Dile que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena. No quiero verla. La luna de par en par, caballo de nubes quietas, y a la plaza gris del sueño con sauces en las barreras. Y bueno, pues con esto damos fin a los ejemplos. Ya vimos lo que es la poesía lírica. Ya vimos cómo se va formando, cómo se va hilvanando todas las palabras, cómo van terminando, cómo se van creando, cómo los poetas fueron muy estrictos en ese tiempo para escribir sus poemas. Fueron verdaderamente estrictos y verdaderamente tenían que tener una estructura muy bien definida y muy bien hecha. Ahora imagínense todo esto pues con una lira, imagínenselo con un instrumento, imagínenselo con una guitarra, con una arpa, con un tambor incluso. Imagínense todas estas palabras pues con todo esto. Por eso es que me gusta mucho la poesía lírica, ¿no? Ahorita, como les decía en podcast pasados, pues yo ya me considero una Edo que les está contando todas estas historias, que les está recitando, que les está musicalizando en algunas ocasiones estos podcasts, y pues no tengo tanta retención de memoria, pero sí les puedo leer todas estas historias, compartírselas, a que las hagan suyas. Y espero que también a ustedes les guste este tipo de poesía, este tipo de lírica. Vamos a hablar más de las partes de cada una de ellas. Vamos a hablar de qué componen los subgéneros de la poesía lírica, que son muchísimos, como la canción, como la égloga, como la elegía, la sátira, el himno, el epígrama, el madrigal, la letrilla, el soneto, la pastorela, los villancicos, las odas y las óperas. Entonces, pues como se podrán dar cuenta, pues son muchísimos. Cada podcast, cada género va a tener su podcast. Vamos a empezar ya en estos días con los subgéneros de la poesía lírica. Así es que pues ahorita nada más fue como una generalidad de lo que es la lírica. Y ya cuando terminemos con todos los subgéneros, pues ya se darán cuenta de todos y cada uno de ellos por separado. Y vamos a ver lo que es, vamos a ver ejemplos y todo eso. Entonces pues les agradezco muchísimo que hayan escuchado este podcast. Les agradezco muchísimo que hayan estado aquí. Les recuerdo mis redes sociales en todas. Soy el Poeta Vampiro, excepto en Facebook, que me encuentran como Eddie Fuentes Podcast. Y los espero también en www.buymeacoffee.com/el Poeta Vampiro, donde podrán ayudarme económicamente suscribiéndose a los diferentes niveles que existen, y pues próximamente va a haber algún tipo de mercancía.
Mi nombre es Eddie Fuentes, les agradezco mucho por haber estado aquí. Les mando muchos abrazos y muchos besos sangrientos. Hasta luego.